La situación de la inseguridad ciudadana en la República Dominicana sigue preocupando a muchos y a muchas en nuestro país, no por simple percepción, sino por los hechos que han venido aconteciendo de robos, atracos y otras situaciones que hacen que en este tema las estadísticas en la República Dominicana indiquen que vamos de mal en peor, y por eso hemos invitado el día de hoy a dos expertos, dos especialistas, uno porque pertenece a una institución que trabaja ese tema y otro por sus vínculos en términos profesionales. Estamos hablando de Juan Miguel Pérez, sociólogo, y Carlos Pimentel, director ejecutivo de Participación Ciudadana, institución que a su vez es responsable de un observatorio de la Policía Nacional y de un programa de seguridad y de justicia. Con ambos vamos a hablar de este tema de la seguridad ciudadana en la República Dominicana, y qué mejor forma de hacerlo que con un café Santo Domingo. Buenos días, Carlos. Buenos días, Juan Miguel. Muy buenos días, un placer, Javier y Amelia. Bienvenidos. Bueno, y compartir con Juan Miguel sobre este tema. Quizás, Juan Miguel, de entrada, nos gustaría conocer tu opinión de esta situación. Tenemos una situación de delincuencia, de inseguridad, que en términos generales a veces sube, como ha pasado durante las últimas semanas. En otros momentos parece ser que estamos en una relativa calma, pero el tema sigue ahí, sigue preocupando a muchos dominicanos. En términos generales, ¿cuál es tu valoración de esta situación y cuáles, desde tu punto de vista, son las causas que explican la situación de la inseguridad ciudadana en el país? Bueno, el tema de lo delictivo aquí suele reducirse a las prácticas en las que incurren una clase social específica, es decir, los más humildes del país. Aquellos que atracan, aquellos que asaltan, etcétera. Es lo que usualmente nosotros hacemos una reducción del hecho delictivo en República Dominicana, que es mucho más. Nosotros vivimos en una sociedad esencialmente injusta, una sociedad que que relega, según tus orígenes sociales, a diferentes categorías ciudadanas. De ahí que el concepto de inseguridad ciudadana ha sido reducido al tema de los resultados que tiene la gente como reacción cuando se le cierran todos los caminos por donde institucionalmente uno supone o planifica el Estado, la sociedad, que deben transitar las adquisiciones de dignidad, es decir, de importancia social, es decir, una escuela, un dispensario médico, una alimentación fluida, un empleo, y con el empleo formas de sobrevivir, o mejor dicho, de vivir. Pero todos esos caminos nosotros sabemos que para la inmensa mayoría de la población dominicana o están cerrados o se le ha hecho muy difícil. Y de ahí que los más osados salten al mundo delictivo como una forma alternativa de conseguir lo que la sociedad no le provee. Es lo que la sociología puede decir de lo que sucede en situaciones como esta. Es decir, no es que hay brotes de violencia, es que la sociedad la han estructurado de una manera violenta. Esos muchachos lo que están haciendo es sencillamente reaccionando a la violencia que sobre ellos recae por la falta de esos servicios públicos, porque aquí cuando se nace en un barrio X, se nace con un estigma que lo marca, ¿no? Y todo eso va generando un proceso acumulativo que resulta en lo que estamos viendo. Ahora, eso que estamos viendo, eso hay que decirlo, también hay que revisar en cómo el poder nombra las cosas, porque, por ejemplo, fíjense, inseguridad ciudadana, ¿qué esconde o qué enmascara, qué disfraza ese concepto? Inseguridad ciudadana es la incertidumbre que hay alrededor de una condición, vamos a decirlo literalmente, la ciudadanía. La ciudadanía son deberes, pero también son derechos garantizados por la Constitución. Inseguridad ciudadana debería ser lo que en esta serie tan interesante que comienza hoy y que tú has dirigido, Amelia, es lo que dice esa señora. Toda la incertidumbre de una donación para vivir, de un órgano que debería estar organizada institucionalmente, que si ella tiene, por ejemplo, falta de recursos económicos, se le debieran suplir, ¿no? Para que ni los medicamentos estén vencidos, ni los exámenes sean muy costosos,
e incluso hasta que haya transportación, porque todo eso cuenta dentro del proceso de acercamiento. Inseguridad ciudadana debería ser los canales desde los cuales uno transforma esa incertidumbre del joven que tiene que abandonar la escuela porque tiene que, vamos a decirlo así, tener que sustentar la comida diaria de su casa, y en la escuela no lo puede hacer, no se va a limitar a un desayuno escolar, etcétera. Y esa es una inseguridad ciudadana. Entonces se ha reducido inseguridad ciudadana a ver simplemente los resultados de todo un fracaso en términos de políticas públicas y no las causas que hay detrás de eso precisamente. Bueno, pero yo me preguntaría, ¿y qué hay de todos aquellos que pasando por la misma situación deciden no delinquir? Una, y dos, porque hemos visto o tenemos la percepción de que la violencia se ha incrementado, es decir, independientemente de que antes personas bajo las condiciones que citas habían entrado en acciones delictivas, ahora vemos que hay una capacidad de matar por un teléfono, de utilizar armas para asesinar a una persona, parecería que incluso sin pensárselo, es decir, un jovencito iba saliendo con su mamá al final de la semana pasada para ir a trabajar en el lugar de donde sacaba el dinero para pagarse la universidad. Hoy en día esa madre no cuenta con ese hijo, porque iban sacando el vehículo y de repente unos tipos probablemente para robarle el vehículo, le disparan y los matan, y si no es por el arma de fuego y si no es por el teléfono, entonces estamos viendo un cambio de parámetros, o sea, se ha incrementado los niveles de delincuencia y de violencia. Bueno, obviamente Juan Miguel señalaba que cuando hablamos de la violencia, de la criminalidad, hay múltiples causas y su abordaje debe ser integral. En la medida de que no se adoptan las políticas que garanticen mayores niveles de seguridad pública de la ciudadanía, pues obviamente se profundiza el problema. Y en el caso de la República Dominicana, lo primero que tenemos que señalar, y por eso se agrava la situación, es que el Estado Dominicano no tiene una política pública vinculada a la seguridad. No existe en la República Dominicana. Pero además de eso, cuando nosotros valoramos el funcionamiento de las instituciones que están llamadas a la prevención, a la investigación de los actos delictivos, nos vamos a encontrar que los niveles de distorsión, los niveles de dualidad, las debilidades institucionales conducen a que estas instancias no cumplan su rol y sus funciones de prevenir el crimen y el delito. Nosotros podemos señalar que en el país hace falta instancia, coordinación y articulación del Estado Dominicano para poder enfrentar esta situación que no es nueva, pero sí, como no hay medidas, tiende a profundizarse. La Constitución del 2010 manda de manera muy clara a la constitución del Consejo de Seguridad, que es una instancia del Estado Dominicano que debe formular las políticas y la estrategia vinculada al tema de la seguridad. Esa instancia no se ha formado, no se ha constituido, no existe hasta el momento, entonces esto nos lleva a nosotros a pensar que la instancia de dirección estratégica de la política de seguridad no existe en la República Dominicana. ¿Y el consejo que se reúne como el de el que es el Consejo Superior Policial, que es un consejo eso está en la ley interno, orgánica en la ley institucional de la policía, el Consejo Superior Policial para la definición de el orden operativo de la gestión de la Policía Nacional. Pero nosotros debemos señalar que existen otros pendientes. Por ejemplo, en el país nosotros tenemos un Ministerio de Interior y Policía que tiene una normativa todavía del año 1954 y que no ha sido posible modificar, adecuar esa estructura que se supone que tiene responsabilidad también en la conducción de las políticas de seguridad. Y el otro elemento que sí que es lamentable es que en el país nos hemos quedado hablando de la reforma policial y algunos hablan de la transformación de la policía, pero no hemos quedado en el marco normativo. Y el marco normativo en un país donde no se cumplen las leyes pues no es suficiente. Tenemos una nueva ley institucional de la policía, esa ley institucional de la policía ella misma manda alrededor de 22 reglamentos, esos reglamentos no se han promulgado, se han elaborado, están en manos del Poder Ejecutivo, pero no se han aprobado, no se han promulgado, y obviamente estas normativas, en la medida que se cumplan, en la medida que se implementen, pueden garantizar procesos de cambio de la institución policial, y esos procesos de cambio de la institución policial cruzan por una nueva doctrina. Nosotros tenemos que avanzar a una policía de cercanía con la ciudadanía, a una policía de un Estado de Derecho y no una policía que tiene una concepción
desde su fundación, del autoritarismo, del militarismo, porque fue formada precisamente en la dictadura. Entonces, esa policía nosotros no la tenemos. Obviamente, además de lo normativo, hay debilidades importantes que tiene la institución policial. Si bien es cierto que adoptaron y han aprobado recientemente un plan estratégico, que su formulación me parece que es adecuada, pero ese plan no tiene presupuesto. Y es ningún el plan el plan estratégico de la Policía Nacional. Ningún plan que no tenga presupuesto se va a implementar. Puede ser el mejor plan, como lo es el de la policía actualmente. Tienen un plan que en una evaluación... Pero parece que tiene mucho apoyo la policía en la actualidad, o sea, parece que se están implementando programas, se están ejecutando acciones. Me pregunto si no estarán ejecutando alguna de esas acciones del plan. Sí, ciertamente se están implementando algunas tipo de reforma de carácter administrativo al interior de la policía, se está trabajando a nivel de recursos humanos, pero eso es insuficiente ante lo complejo y ante la gravedad del problema que tenemos por delante, y lo que está haciendo falta es una conducción del orden político, del orden estratégico, y eso nos debe llevar a pensar el tipo de policía que nosotros necesitamos y sobre todo a reducir la dispersión de las instancias vinculadas a la Policía Nacional. Nosotros hacemos un ejercicio sencillo y nos vamos a dar cuenta que la medida adoptada recientemente del patrullaje mixto no tiene ningún sentido, no tiene ningún fundamento, no ataca el problema en los aspectos más básicos, sino más bien se constituye en una acción de carácter mediático, de carácter coyuntural, porque el problema de la seguridad y del patrullaje no es, desde mi punto de vista, que necesitamos más hombres en la calle. La Policía Nacional tiene 37.500 hombres en nómina, algunos en funciones, están en la calle. Algunos en funciones, otros no están en funciones, algunos están en patrullaje, otros no están en labores policiales, está lo de policías todavía que están en lo que se conoce como servicio doméstico y todo eso. Pero además, si nosotros sumamos otros miles que son hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas que están en tareas de seguridad ciudadana, nosotros nos vamos a dar cuenta que nosotros no necesitamos necesariamente más hombres en las filas policiales, sino que necesitamos una organización de las funciones y la tarea de la policía a nivel de prevención y a nivel de investigación y sobre todo a nivel de inteligencia delictiva. La policía sabe aquí dónde está cada punto de droga. La policía sabe aquí quién delinque y quién no, porque así mismo como la policía tiene la práctica de los peajes en los barrios, los puntos de droga, de esa misma manera se pueden identificar y se pueden erradicar. Bien. Juan Miguel, tú hablabas en tu análisis de una situación de desigualdad social y un orden en términos sociales y económicos que reproduce una sociedad violenta e insegura. Desde tu perspectiva, esta situación que estamos viviendo, ¿cómo podría ser afrontada de manera que se atienda las causas y no problemas de carácter coyunturales como lo que destacaba cuestionando los patrullajes mixtos Carlos Pimentel ahora? Mira, la inequidad social es una fabricación, es decir, la falta de oportunidades de acuerdo a tus orígenes sociales tiene un origen político. Nosotros hemos tenido por décadas gobiernos ineficientes, gobiernos que se interesan, cuando no en sus propios intereses, quienes los ponen ahí. Es decir, vivimos en una sociedad secuestrada por una clase dominante que gobierna para sus intereses, dejando al margen todo lo que sobre para el resto de la población. Resulta que el resto de la población es la que supuestamente debería ser con su participación y tomada en cuenta la democracia, porque ellos son los mayoritarios. Sin embargo, esa mayoría de la población dominicana que vive literalmente marginada de los centros de poder, ¿no? Es una población que tiene, en primer lugar, que buscársela para poder sobrevivir con los medios que le han dejado para poder sobrevivir. Porque ese pasaje al acto violento, ese atraco que es despojarte a ti de lo que yo no tengo y que yo siento que yo debería tener porque es lo que la sociedad me exige, pero me está privando de cómo adquirirlo por otras vías,
Y cuando tú decías, Amelia, ahorita, bueno, ¿qué pasa con aquellos que viven situaciones más o menos parecidas y que no actúan así? Esos son los milagros. O sea, lo lógico es que cuando a ti te ladran, tú usualmente no respondes hablando. Y eso no sería una forma de justificar ese tipo de actos. No, sencillamente es comprender. Hay una diferencia entre justificar y comprender la lógica de cómo se llega a un hecho, ¿no? Y por eso, porque al final esos muchachos no nacieron malos, no nacieron dañados, no nacieron genéticamente criminales. Son personas que fueron construyendo, son hijos del fracaso social que hemos tenido por parte de una dirigencia política, empresarial, etcétera, que no se ha dado la tarea de tener a la gente como fundamentalmente prioritaria en sus tareas. Entonces, para romper con todo eso, nosotros tenemos que salir de un orden neoliberal que segrega a la gente, que te da importancia social de acuerdo a de dónde tú provengas. Nosotros hemos estado oyendo todos esos temas de ese brote, que es increíble. Fíjense cómo el poder utiliza la palabra brote. Brote es algo imprevisto. Cuando nosotros sabemos aquí que esto ha estado ocurriendo durante 10 años, y si analizamos estadísticamente los flujos que ha venido teniendo la cifra de criminalidad, nosotros podemos muy bien prever que eso se va a seguir incrementando, ¿no? A medida que hay más desempleo, a medida que no se crean las condiciones, por ejemplo, en la escuela para que los niños y niñas puedan suficientemente convencérsele con razones objetivas de la casa, etcétera, de que tienen que permanecer en la escuela porque la escuela los expulsa por una serie de razones X. Ahora, salir de ese neoliberalismo que es en el que vivimos, que es el que ordena que haya dos naciones en este país, una en la que tú no eres tan importante y otra en la que tú eres importante. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando ocurren esos hechos en zonas de importancia social, como en El Conde o en Casa de Campo, entonces eso sale a la luz pública, pero eso pasa todos los días. Pero lo peor es que quienes perpetran eso, quienes cometen esos hechos, vienen de lugares donde esos hechos son todavía peores. Lo vienen a hacer en los espacios donde hay luces, donde el periodismo puede accesar a esa información y puede hacerla transmitida. Pero en esos lugares, por ejemplo, en los Guaricanos, de donde viene el muchacho que asesinó a la joven en la joyería, ¿no? Es mucho peor. El infierno es la consecuencia de un infierno que vive ese muchacho y su entorno. ¿Y cómo, digamos, que implementar medidas que contribuyan a disminuir este incremento de la delincuencia? Decías, va subiendo. Es una escala que se podía prever. En los últimos 10 años se ha ido incrementando la delincuencia común en la calle, ¿no? ¿Cómo el gobierno puede atacar eso para disminuir ese índice de delincuencia? Porque hasta ahora las medidas que hemos visto, los resultados son como consecuencia de una acción reactiva. Cuando la policía te dice resolví un caso es porque el hecho ocurrió. Entonces, ¿cómo empezamos a disminuir esa cantidad de hechos que estamos viendo en República Dominicana que nos tienen a todos evidentemente preocupados? Bueno, yo pienso que lo primero es desde un abordaje integral. Segundo, desde una perspectiva de la seguridad pública que permita integrar otras instancias y otras políticas que contribuyan a reducir los niveles de violencia, de inseguridad y de criminalidad. Nos estamos refiriendo de que debe existir una intervención del Estado desde sus distintas instancias, desde sus distintas entidades, de manera permanente, sistemática y continua. O sea, el tema de la seguridad no es un tema de la Policía Nacional. La Policía Nacional es una institución que tiene responsabilidad en la prevención y en acompañamiento al Ministerio Público para la investigación. Pero nosotros necesitamos políticas mucho más claras que involucren el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, el Ministerio de la Mujer. O sea, es un enfoque integral desde la perspectiva de política pública que permita garantizar derechos de la población y que en la medida que la población tiene una intervención de políticas públicas que garantizan derechos, pues obviamente se puede ir reduciendo la posibilidad de la criminalidad, de la violencia. Pero al mismo tiempo hay que adoptar un enfoque mucho más pensado, mucho más estratégico desde la perspectiva también de la institución policial. Y sin duda la institución policial tiene que ser sometida a grandes cambios que permita tener
policías distintos, diferentes, con una concepción de intervención de una sociedad que construye un Estado de Derecho, pero al mismo tiempo desde una perspectiva de derecho, de mayor cercanía con la ciudadanía, y para eso hay que hacer una profilaxis en la institución policial que está penetrada por la corrupción, está penetrada por el crimen, y una instancia que está penetrada por el crimen, por la corrupción, se hace muy difícil poder dar una respuesta, y sobre todo la respuesta que está esperando la ciudadanía. En el país, sobre todo en la última década, se han elaborado varios planes supuestamente integrales para promover y garantizar la seguridad ciudadana. Recuerdo el plan de seguridad democrática, creo en el gobierno de Leonel Fernández, en este gobierno un plan integral de seguridad ciudadana. ¿Qué ha pasado con esto? Porque se suponía que estos planes tenían esa visión de conjunto de estos distintos aspectos a lo que tú hacías referencia. Bueno, muchos de estos planes, lo primero es que han sido focalizados a barrios específicos, no que puedan tener un ámbito de alcance nacional. Segundo, que han sido descontinuados en cuanto a su implementación. Este tipo de intervenciones regularmente implican de recursos, y el Estado Dominicano lo que dedica para financiar la seguridad es mínimo, es reducido, y por eso las políticas que se adoptan, que no están provistas de recursos suficientes, pues no tienen la posibilidad de continuar en el tiempo. Y eso es lo que pasa con esta acción del patrullaje mixto. Ustedes lo van a ver, eso no pasa de 5 días. En los 14 llamados que ha hecho el presidente Danilo Medina para los patrullajes mixtos, no pasan de 5 días, porque no tienen forma de sostener eso de manera presupuestaria. Juan Miguel, finalmente, unas conclusiones sobre alternativas o soluciones a la vuelta. Los verdaderos planes de seguridad ciudadana tienen que ver con acceso universal al cuidado, por ejemplo, médico, con una escuela de cercanía que no ponga restricciones ni a la entrada ni a la salida, que acompañe a la gente, más que lo expulse o los califique, etcétera. Son programas de primer empleo, son situaciones en las que las instituciones que están a cargo de la tranquilidad, de la paz social, acompañen y cuiden a la gente. Pero cuando tú ves, por ejemplo, cómo la DNCD se lleva a esos muchachos, aún delinquiendo, le maltrata sus derechos, o sea, cómo nosotros reaccionamos institucionalmente con más bestialidad que la que recibe la sociedad a través de los actos extraordinarios de nuestros conciudadanos en situaciones tan difíciles como la que están viviendo, uno se da cuenta que esto sencillamente es un círculo vicioso que va a ir incrementándose en términos de violencia. No se le puede responder a la violencia con más violencia. Y yo creo que también no es solamente las condiciones sociales en las que viven nuestros muchachos y de esos orígenes, es también la falta de ejemplos. Si tú tienes la mafia y el crimen instalado en el poder, pues, ¿qué uno va a pensar de esos que van creciendo y que van viendo esos modelos como patrones y paradigmas de conducta? Bueno, queremos agradecer a ambos, a Carlos Pimentel, director ejecutivo de Participación Ciudadana, Juan Miguel Pérez, sociólogo. Gracias por haber venido a compartir sus reflexiones con nosotros sobre este tema que definitivamente tiene preocupada a la sociedad dominicana. El hecho de que se haya anunciado otra vez un patrullaje mixto es una consecuencia de esa evidente incertidumbre que hay en la población sobre en qué país es que estamos viviendo. Gracias por haber estado con nosotros en el día de hoy. A ustedes también las gracias por acompañarnos. Nos reencontramos de nuevo mañana a las 6 por aquí por Telesistema Canal 11.